Tenemos un gran invitado, al padre Yulfo Hoffman. Lo dije bien, ¿verdad? El apellido lo Sí. Bienvenido. Los apellidos. Dos apellidos. Los apellidos. Los apellidos. Yulfo Hoffman son mis apellidos. Así mismo. Sí. Bienvenido, padre. Qué bueno Qué bueno bien. que estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco. A ver qué contestamos a lo que me preguntan. No, tranquilo, es sencillo, no hay que ponerse nervioso. Voy a comenzar preguntando de ese segundo apellido, Hoffman, que me dio un poquito de trabajo pronunciar. Sí. ¿De dónde viene ese alemán. apellido y por qué? Bueno, obviamente mi mamá es alemana. Mi papá, los Yulfo, son de Aguadilla. El nombre es Néstor. Mi nombre es Néstor. Yulfo son de Aguadilla. Mi papá es aguadillano. Mi mamá es alemana. Mi papá y mi mamá se conocieron en Alemania. Papi estaba en el ejército en aquellos entonces y de ahí surgió el enamoramiento. Se casaron y Rapiditos de la vinieron, trajo para acá, sí. Qué bien, qué bueno. Qué historia bonita. Mi mamá lleva, de hecho, 60 años en Puerto Rico, o sea que... Es boricua, ya es boricua, como uno dice. Si te habla con el acento, porque el alemán es muy fuerte, entonces el acento lo ha tenido toda la vida, pero sí, lleva toda la vida. ¿Y el alemán en la casa? Nada, cero. Nada. No me pregunten nada en alemán, cero. Para que Guten Morgen o algo así. Sí, nada. Qué bien, qué interesante historia. Son 6 hermanos. De padre y madre somos 4, por parte de padre tengo 2, pero Qué en total bien. somos 6. 6 hermanos. 3 hermanas, 3 hermanos, sí. Qué bien, qué bueno. ¿Qué número haces ahí? Yo soy el tercero. Muy bien, estás en el medio. En el mismito medio. Qué bien. ¿Y qué se siente en la casa de un padre militar y una madre alemana? ¿Cómo fue Bueno, esa? Realmente nosotros no vivimos la parte militar porque Ok. mi papá fue su parte de juventud. Él tan pronto dejó el ejército es que regresa a Puerto Rico. Primero, de hecho, vivió en Nueva York por un corto periodo de tiempo. Nació la hermana mayor, después viene a Puerto Rico, ahí ya hacemos el resto de nuestra vida. Así que no era... mi recuerdo de infancia, mi papá es un civil, ¿verdad? Es una familia... ¿Y luego a qué se trabajando. dedicó? ¿Estaba retirado del Él, sí, ejército? ajustador de seguros. Él trabajaba en seguros. Qué en bien. seguros. ¿Y tu mamá estaba...? Mi mamá básicamente colaboraba con él y comenzó también en lo que es la industria de seguros y más tarde también terminó trabajando en básicamente lo mismo. Qué bien. En tramitar las reclamaciones de los seguros, etcétera. Mira qué bien. Y ese ambiente cristiano de vida de fe, ¿cómo se va viviendo en casa? Sí y no. Mi casa, mi papá y mi mamá ambos, pues vienen de tradiciones cristianas, no de prácticas religiosas. Así que, aunque en algún momento sí, luego más tarde se enfriaron. Cuando yo me crié, pues en mi casa no había había fe, pero no una práctica religiosa. Como tantos, o sea, como probablemente la gran mayoría de las personas. Y pues se fue desarrollando, es una vida de familia muy normal. Mis hermanas y yo pues empezamos a estudiar en las escuelas cercanas. Por un breve periodo yo estuve en un colegio igual que mis hermanas, pero muy breve, 1 año. Y de hecho fue porque no me aceptaron en la escuela pública porque estaba bajo la edad. Okay. Y yo cumplo en diciembre. Estás ahí, entonces, o no estás eres muy ni de un temprano o año estás ni- muy tarde, exacto, para el semestre. Y a finales de diciembre. Okay. Pero luego ya prácticamente, desde mi segundo grado de escuela Toda la elemental, escuela todo pública. fue escuela pública en Villa Carolina, en Carolina, que fue donde me crié, donde he estado casi toda la vida, hasta que me gradué de escuela superior. Qué bien. Y entonces, ¿cómo había alguien, algún pariente o algo que sostenía, algún abuelo, algo de esa vida de fe? No, ¿o lo cómo que va? sucedió en mi caso, tenía que ver más con la comunidad. La parroquia a la que pertenecen mis padres por territorio, donde viven, es Santo Cristo de los Milagros. Y hubo 2 momentos. En la infancia, la catequesis en la parroquia se daba en los hogares. Y cerca de mi casa pues habían unas catequistas. Ese fue un primer encuentro, pero que no fluyó. O sea, llegamos a coger algo de catequesis porque Sí, claro. reunían a todos los muchachos de la calle, les daban catequesis, pero como en mi casa no había la práctica, pues eso no Se progresó. enfriaba, exacto. ¿no?
Pero más tarde hubo en Santo Cristo de los Milagros un grupo de jóvenes, se llamaba el Encuentro Juvenil Jordán, de hecho una época en la que hubo 3 grupos de jóvenes en la parroquia y se dedicaban a hacer retiros para jóvenes. Y algunos vecinos míos pues fueron a ese retiro, entonces te hablaban de la experiencia de retiro, a mí me dio mucha curiosidad y temprano en mi juventud, estaba en mis tardes, en el último periodo de mis 13 años. Se supone que uno pudiera ir a un retiro de esos con 16, pero yo fui bien colado porque era una de esas edades donde uno está más grande de la edad que tiene, así que medio me colaron. Y físicamente también, pues eres sí, alto. Ya era un preadolescente, claro. Era bastante alto. Y yo me colé en 2 o 3 así también, sí, sí. Me permitieron asistir. Entonces, a partir de ese retiro, en el año 81, yo empiezo a ir a la iglesia. Ese es el momento donde yo comienzo a ir a la iglesia, a tener prácticas religiosas, ir todos los domingos a misa. Por ti, o sea, no acompañado quizás de la familia, de los padres. De que llegaba el domingo y me iba a pie a la misa, porque me lo permitía, la distancia era corta hasta la parroquia, y empezar a asistir al grupo de jóvenes y trabajar apostólicamente en el grupo de jóvenes. Y a prepararme para los sacramentos también. Qué interesante, muchas veces vemos ese fervor a través de un abuelo, a través de un padre, y cómo aquí en tu caso ha sido a través de, de experiencia. Existía, o sea, hay inquietudes religiosas, claro, pero no había una práctica formal. Qué bien. No es que en mi casa no creyeran, simplemente no había esa práctica formal. Pero que es interesante porque estos testimonios justamente pretenden eso, dar a conocer que no hay un camino exactamente igual, idéntico de llamada y de vida de fe. Hay algunos que han estudiado toda la vida en colegio católico, han recibido una formación muy católica, desde muy pequeños tienen claro que quieren ser sacerdotes, jugaban a ser sacerdotes cuando pequeños y, ¿verdad?, conocer estos testimonios. Claro, en mi caso ni idea. Yo no había ningún signo vocacional hasta entrar a la iglesia. Incluso cuando entro a la iglesia tampoco era empezar a caminar en la fe. Empecé a caminar en la fe y al retiro que yo asistí, asistió una religiosa, Sol Rosa de Fátima, de las Dominicas de la Presentación. Ellas trabajaban en la comunidad parroquial y en el Colegio María Auxiliadora, que estaba adyacente también a la comunidad. Entonces, a esta religiosa le piden que dé una charla en el retiro, una de las últimas charlas. Cuando está terminando el retiro, yo me acerco donde ella y le digo, yo no he hecho la primera comunión. Y entonces, parece que eso le impactó porque me cogió mucho cariño y me adoptó. Esta religiosa me adoptó. Y poco después, ella creó un grupo, como un grupo de adultos, para prepararlos para hacer la primera comunión. Y entonces me incorporó a ese grupo. Y la verdad que el tiempo fue relativamente corto. En la parroquia estaba el padre Joaquín Mancilla, era el párroco allí en Santo Cristo de los Milagros. Y en ese tiempo corto, pues me preparó y llegó el día de la primera comunión. La primera comunión iba a ser el 24 de diciembre en la misa vespertina de Navidad. Wow. En mi caso, no lo comenté ahorita, dije que yo nací en diciembre, pero mi cumpleaños es el 25 de diciembre. Mira. Ese es el único signo. El único signo vocacional es ese, fuera de eso no hay otro. Pero bueno, 25 de diciembre. Y entonces yo le digo a Sol Rosa que a mí me gustaría hacer la comunión el 25 de diciembre. Entonces ella acompañó al grupo, los demás hicieron la primera comunión el 24 de diciembre, pero yo esperé hasta la misa de gallo. Y mi primera comunión fue en misa de gallo, 25 de diciembre. Qué bien. Y fue después, a los 3 meses de yo haber hecho el retiro. El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños, primera y quien comunión, estaba sentada al lado mío era Sol. Era Sol Rosa. Y no se le dijo a nadie, lo sabía en la parroquia. Wow. Ella era la que la sabía, ella fue la que me acompañó. Cuando llegó el momento de comulgar en la misa, ella me dijo, vamos. Yo me paré junto a ella. Wow. Y esa monja fue la que un tiempo más tarde me va a decir, ¿usted nunca ha pensado que podría ser sacerdote? Ese fue el inicio de la inquietud. Mira. Si ella no me lo hubiese dicho, yo jamás no te lo hubiese planteado pensado. nunca. Qué bien. ¿Cómo ha sido esa relación con la familia materna?
que ella vino, tu madre vino, pero tu familia quedó allá. La verdad es que a través del tiempo distante y Ok. poca, porque pues la dificultad de, bueno, mi mamá se comunica con ellos y ahora con la tecnología pues, pues pudo durante estos últimos años comunicarse más. Realmente poca, casi nada. En mi caso, en el caso de nosotros, como te dije, mi mamá se podía comunicar, Claro, siempre claro. tenía que ser en alemán. Tenía hermanos allá y su Tiene dos padre. hermanas, Ok. tiene dos hermanas y tiene una sobrina, o sea, la familia es bien pequeña, Oh, wow. bien pequeña. Y ¿De su qué mamá, parte de Alemania? es que es complejo. Ellos para la Segunda Guerra Mundial estaban en el este de Alemania. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues Tienen que ir al oriente. tuvieron que ir entonces a la parte parte occidental. de- Y básicamente gran parte de lo que conozco, Hanau, cerca de un pueblo cerca de Frankfurt. Ujú. Pero las historias pues son historias de posguerra. Wow. La infancia de mi mamá son historias de posguerra, tanto que en el momento en que ella va a cruzar de un lugar a otro, a mi mamá se le entregaron a una persona en el tren. Esa Wow. imagen que se vio en estos días en Afganistán. Ajá. Mi mamá no era una bebé, era una niña, pero se le entregaron a un individuo y le dijeron, ella tiene que llegar a tal lugar. Oh, wow. Y la montaron en el tren para que ella cruzara la frontera. Y pudo cruzar Solita, y más tarde sin familia ni nada. Y solita. luego se Tendría comunicará familia, entonces sí, con... pero luego entonces el resto de Se la le familia entregan pudo a ir, algún sí. pariente, pero en Sí. ese momento era un desconocido. Sí, Oh, sí. wow, qué fuerte. Más tarde, entonces es que Se pudo ya traer. se consolida y etcétera. O sea, pero mi mamá vio tuvo las dos experiencias. Volvemos en tiempos de posguerra, tuvo la educación en los dos lugares y sí, y vivió una niñez de mucha pobreza, Wow. de mucha pobreza. Pero ya cuando conocí a mi papá, pues está en una situación más estable y ya ahí es que puede entonces venir a Puerto Rico y tener entonces la experiencia de vida que tuvo acá. Espectacular. Wow. Tiene que ser impresionante hablar con ella. Sí. de eso. Sí. ¿Cómo se llama esos tu primos. mamá? Mi mamá se llama Hannelore. Hannah. Pero acá le dicen Hannah. Y La sí hemos experiencia tenido con los contacto primos ella. esta, que te interrumpí ahí. Sí, ellos vinieron, mis primos vinieron, mi prima, porque es una prima, se casó y vino a Puerto Rico por un tiempo yo infante, niño. Y luego recientemente, pues tengo una tía ya que cumplió sus 90 años hace 2 años atrás, y entonces tuvimos la oportunidad, los hermanos, fue la primera vez que nosotros, los hermanos, con mi mamá y con mi papá, nos fuimos para Alemania y estuvimos allá y pasamos como 2 semanas. Oh, wow. Un tiempo espectacular. O sea, Qué bien. ya fue compartir con más calma y lo pasamos espectacularmente bien. Y con la familia acá, abuelos paternos, Acá es distinto. Acá mi papá, Son bueno, de yo no Carolina, conocía a mi natural. abuelo, sí, Los mi papá dos. es puertorriqueño. Abuelitos. La experiencia de mi familia en Aguadilla, pues es familia numerosa, también muy particular. Y muy particular porque mi papá, de su mamá, de Mita, mi abuela, pues eran 8 hermanos. Pero esos no eran los únicos hijos de mi abuelo. Mi abuelo tenía 16 hijos. Oh, wow. Y 8 eran de su esposa y 8 eran de mi abuela, que no era su esposa. Claro. Luego, pero ya también mis recuerdos, mi papá nace en la adultez de mi abuela. Mi abuela tenía 40 años cuando mi papá Oh, wow. nace. Mi papá tiene sobrinos que son más viejos que él en edad, porque él tenía hermanas que estaban pariendo. Claro. Y mi Y abuela todavía todavía no, estaba pariendo, ¿verdad? Así que, y así la crianza, pues era esta crianza donde hijos mayores ayudaban, pues muy de Muy pueblo. sí. Mis recuerdos de mi abuela, pues ya es de abuela mayor, de viejita, Ancianita. ¿verdad? Y una mujer también que fue creciendo y recuerdos también de una mujer religiosa, de fe. Obviamente pasó el tiempo. Cuando yo niño, yo nunca conocí a mi abuelo. Sé cómo se llama, Carmelo, era mi papá, Carmelo Yulfo. Yo nunca lo conocí, así que él murió. Y yo a quien conocí fue a mi abuela. Y con el tiempo también una persona de fe, de iglesia y de oración también. Cada cual en su proceso, ¿verdad?
Y la familia de acá de Aguadilla, muy numerosa, muy unida, muy unida. Yo recuerdo pues los viajes de Carolina. Mi papá, vivimos en Carolina todo el tiempo. Yo digo que soy natural de Carolina. Nací en San Juan porque el hospital estaba en San Juan, Sí, pero sí, fui a Villa Carolina, ahí me crié. Así que cada día de fiesta, cada cosa que había, pues... Ese viaje es una misión. Viaje Sin expreso, sin autopista. Sin expreso, sin autopista, la número 6 2. hoy, 8 horas. Un carril para ir, un carril para venir. En días de fiesta que todo el mundo viajaba, así que ese era... Un tren de carros por ahí para abajo. Sí, era fuerte. Me imagino. Pero así Toda era. una experiencia. Llegaba el Día de las Madres para Aguadilla, llegaba la Navidad para Aguadilla, llegaba así era. Pero que siempre se guardó, aunque sea a la distancia, ese contacto. Mucha unidad en los veranos, pues ir con los primos, con la familia, así que había este sentido de que teníamos que estar pendientes de la familia, por lo menos acá, la familia en Puerto Rico, sí, muy fuerte. Qué bien. Y lo mantuvimos. 13 años, realizas la primera comunión. El retiro, hago mi primera comunión. Sigues ahí activo en tu vida. Empiezo activo en la iglesia, efectivamente, porque hice mi primera comunión, activo en el grupo de jóvenes, trabajo también entonces en los retiros que se trabajaban en el grupo de jóvenes. Y muy comprometido, ahí ya estoy en una adolescencia muy comprometida con la iglesia. En mi casa en ese momento el único que iba... Ningún hermano. Nadie. Y entonces llego a la escuela superior. En medio de ese trabajo, pues mi juventud fue buena, sana. Era sana antes y después también, o sea que dentro de mi formación en escuela superior, pues estaba bien. Mis amistades buenas, volvemos de normal, respetuoso, qué sé yo, no hay nada extraño que contar respeto. porque no lo era, eran algunos creyentes, algunos que tal vez no lo eran. Sí, pero como gente, escuela pública en general, yo soy de ahí también. muchas amistades, pero buenas, yo conservo buenos recuerdos. Y el tiempo de escuela superior, pues normal, tiempo del enamoramiento, el tiempo de juntarse, en cuarto año de escuela superior. ¿Tuviste novio por ahí? En cuarto año de escuela superior. Qué bien, qué bien. Sí. Y una experiencia también bonita y me acompañaba a la misa. De hecho, yo tuve, lo interesante fue que hubo un momento dado donde de indicarme, la hermana Sol Rosa, de decirme, tú nunca has pensado, es decir, nunca lo había pensado. Luego, ¿en qué edad te propone eso? Eso, 14 años, 15 años, bien tempranito. Y luego fue como que medio acoso. ¿Por qué? Porque se convirtió en algo constante. Algo ella percibía. Bueno, simplemente percibía probablemente, pero también es que, pues, estoy allí, no me han visto juntarme con nadie, estoy en la iglesia, ahora sí estoy en la iglesia y me gustan las actividades de la iglesia, estoy activo en la iglesia y estoy activo en el grupo de jóvenes. Así que en ese interín, ahí llega el momento en que entonces llega el enamoramiento, llega la novia y voy a misa con mi novia y en ese momento me dejaron de hablar de vocación. Y pienso que fue interesantísimo esa experiencia porque pues pensaron pues ya se acabó el asunto. La verdad es que con que me lo hubiesen dicho, eso estaba sembrado. Claro. Pero simplemente me dejaron de hablar en la comunidad parroquial al respecto. Interesante. Y trabajando entonces, estaba terminando la escuela superior. Ya yo sabía qué universidad iba a entrar, habían unos planes y estuve en un retiro de jóvenes trabajando y fue un retiro de jóvenes que en ese trabajo que realizamos a mí me impactó mucho lo que estaba pasando allí. ¿Qué trabajo social o algo? ¿O no, era simplemente retiro? Hablarle a los jóvenes, predicarle a los jóvenes, dar charlas, etcétera. Retiro. Había buena dinámica en el equipo. En el equipo de trabajo sí. Los jóvenes es que se buscaban. Tú no buscabas gente que estuviera activa en la iglesia, era todo lo contrario. Sí, era tratar de rescatar. Y recuerdo que ese retiro fue allá en donde están las hermanas del volcán, en Bayamón. Allí fue donde se celebró el retiro. Y nada, en ese instante, en ese lugar,
yo volví a tener un momento impactante de oración, de preguntarle al Señor, ¿dónde tú quieres que yo te sirva? Y en ese retiro, estaba cogiendo el retiro, un joven que había estado en el seminario y que había salido del seminario. Y coincidió que me dijeron, mira, fulano estuvo en el seminario, yo no sabía dónde quedaba el seminario, yo no sabía cuál era el proceso, yo no sabía qué había que hacer para discernir una vocación. Y ese retiro donde yo le dije al Señor, Señor, ¿qué se supone que yo haga? Pues estaba este joven, que luego hablamos y que como 1 o 2 semanas después me llevó al seminario. Interesante que en tu proceso, vamos a decir, de inquietud vocacional, en muchos casos hay un sacerdote, hay una figura de un presbítero. En tu caso ha sido una religiosa. Fue una religiosa, muy sí, madre, muy... Ahí, y agradezco a los sacerdotes que intervinieron en ello. O sea, yo, Padre Joaquín Mancilla, que fue quien me confesó por primera vez, que fue el que me dio la primera comunión. Yo no hablé con él enteramente de mis inquietudes vocacionales, pero su figura, para mí fue importante. O sea, alguien a quien le tuve mucho cariño, ¿verdad? Pero no es que conociera mucho sobre él. Entonces, sacerdote español en Puerto Rico, poco comprendidos los sacerdotes españoles en Puerto Rico fueron... Y en ese entonces todavía más, que se guardaban es que siempre se ha pensado, siempre hablaban de que los españoles eran malhumorados, ¿verdad? Y de que cascarrabias y todas estas cosas. Yo estudié en España, yo también estudié. Y después me di cuenta que no es que nosotros no entendemos esa manera de ser, porque cuando tú estás allí tú dices, no, ellos no están peleando, es que ellos están hablando. Están hablando, eso, exacto, ese es su coloquio, ¿verdad? Sí. Pero yo nunca tuve un momento donde yo me sintiera mal con Padre Joaquín Mancilla, ¿verdad? Por ejemplo. Pero quien realmente me llevó para la inquietud fue Sol Rosa, que cuando me enamoro me deja de hablar de vocación también. Y de hecho, hay un momento dado donde la trasladan de trabajar en Carolina, se va con la comunidad a trabajar en Arecibo. Oh, wow. Así que mientras ella ya está en Arecibo, acá es que yo empiezo a tener entonces el otro proceso de que redescubro, más que redescubrir, de que se vuelve algo serio la posibilidad de la vocación sacerdotal. ¿Qué te dijo en esa conversación ese joven que había estado en el seminario que tú dijiste? Yo creo que esto... puede ser para mí. Yo estuve, él simplemente, entonces... ¿Te orientó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde podías ir? Él me llevó, no me orientó, él me llevó. O sea, él me dio pon. Yo fui con él. ¿Uno que acaba de salir del seminario? Yo fui con él. Y fui al seminario y, como te dije, eso debería ser... Son los misterios de... Sí. La verdad es que ahora mismo no recuerdo exactamente si era verano o iba a empezar el verano, si era mayo o qué era. Ya yo estaba graduado de escuela superior, iba a empezar en la universidad y entonces para mí se convirtió como que en una urgencia. Yo tengo que saber ya si yo tengo vocación o no. Claro. Así que fui al seminario y quien me recibió en el seminario fue el padre Fernando Felice, rector del seminario en ese momento. Y yo todavía recuerdo que yo entré y lo que le dije, mire, yo tengo esta inquietud, la universidad va a empezar en agosto, yo tengo que saber si yo tengo vocación antes de agosto porque yo tengo que saber si... yo puse límite de tiempo. Un mes y medio para confirmar la vocación. Y la conversación con él fue extraordinaria porque él simplemente me dijo, tranquilo, vamos a hacer una cosa, mira, aquí tenemos unos preseminarios, ven, vamos a empezar a ver, son una vez al mes, y empezamos a ver, y si es, pues ya entrarás al seminario, no tienes que entrar ahora, cuando llegue ese momento, pues llegará. Eso me dio alivio. Y ahí empezó entonces ya un discernimiento pues más concreto. Entré a la universidad, al Colegio Regional de Bayamón, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón se llamaba en aquel momento. De la Universidad de Puerto Rico. Estaba estudiando electrónica. Electrónica. Tecnología electrónica. Qué bien. Y ese era, mi camino toda la vida fue por ahí, o sea, siempre era por lo técnico, por la ciencia, por la matemática, o sea, esa era mi atracción. Y nunca, o sea, no hubo otra, o sea, era eso. Hasta que entonces comienzo el proceso del preseminario, me introduce pues a ciertas cosas, ¿verdad? A buscar la manera de fortalecer mi vida espiritual, de añadir momentos de oración, del rezo del rosario, de hacer dirección espiritual. Me hablan acerca de la dirección espiritual y empiezo a hacer dirección espiritual
gran sacerdote también, Martín Llambías, que me empiezo a orientar durante ese periodo, era ese semestre, primer semestre de la universitario. universidad, orientarme sobre la vocación y empezar a trabajar. Entonces, en un momento dado que era medio conflictivo, porque yo empecé a ir a los preseminarios, pero yo tenía la novia todavía, yo no la había dejado. Un proceso interesante. Sí, fue un proceso. Padre, sabrosito. el tiempo se nos va volando, pero tenemos una asignación porque es súper interesante y quiero saber cómo terminaste diciendo que sí, dejando a la novia para irte al seminario. Así que necesitamos un programa completo para eso. Le tenemos una nueva invitación para un próximo programa. Nos acompaña una vez más el padre Néstor Yulfo Hoffman. Lo dije bien, sí, padre. Sí. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muy bien, qué bueno. Aquí estamos para continuar. Nos quedamos en el cliffhanger. Le llaman a eso El cliffhanger, en el cine, ¿verdad? Que te dejan enganchado de ¿qué pasará? Nos quedamos pero con había la un spoiler, novia. pero había un spoiler también. Sí, también. Sí, porque si estoy aquí y estás entrevistando oscura, ya tú sabes lo que pasó. Claro, la historia. Se sabía Aquí hay que saber cuánto costó dejar aquella parte y comenzar la nueva. Tenías novia, estabas estudiando en lo que te gustaba, te apasionaba, la tecnología, la electrónica. Mira, y empieza la dirección espiritual. Claro. La inquietud, la verdad es que la inquietud en ese momento pues era muy fuerte. Y había que tomar decisiones, había que comunicarlo también a la familia, las decisiones que uno iba a tomar. De ese proceso de discernimiento, proceso que yo hablé primero con mi mamá, porque yo iba al preseminario y entonces ella pues algún día me preguntando, ¿para tú? Seminario de qué? ¿Verdad? Porque seminario puede ser cualquier cosa, eso le llaman cualquier cosa. Entonces, en algún momento dado, sí, ya le comenté, ya también cuando yo empecé a tener esta inquietud, y creo que incluso antes de visitar el seminario, yo hablé con la joven que era mi novia en aquel momento, Emily, y le digo, es curioso porque yo a ella, de hecho, cuando nos hicimos novios, yo le dije, a mí en algún momento dado me hablaron acerca de esto, y eso está ahí. Eso está ahí. Guardadito, pero está ahí. Aquí puede salir. Así que yo te advierto que a mí me hablaron de esto y eso ocasionó una inquietud y eso está ahí. Yo no sé qué va a parar. Ahora cuando estoy en esta etapa, que esta inquietud se convierte en algo fuerte, pues sí, empiezo a ir al preseminario, hablo con mi mamá. Emily sabía que yo estaba en el preseminario, sabía que yo estaba en un proceso de discernimiento, pero yo no había tomado una decisión porque entendía, pues, bueno, si nos dejamos cuando yo voy a entrar al seminario. Así que empieza a haber un momento conflictivo, ¿verdad? Porque era difícil. ¿En casa o con la relación? Con la relación. Era obvio porque ella se sentía como plato de segunda mesa. No era tanto así, era simplemente de yo estar en un momento de confusión. Porque estoy entre dos cosas, ¿verdad? Y ahí fue muy certero mi director espiritual en el momento, porque mi director espiritual nunca me dio una directriz, que el hombre fue extraordinario. Él nunca me llegó dando directrices, me llevó por discernimiento, que es distinto. Esto lo tienes que averiguar tú. Claro. O sea, no es esto es lo que tienes que hacer. O sea, esto lo tienes que averiguar tú. Y entonces, según me va llevando por la vida de oración, las inquietudes que tenía en el noviazgo. Y ya en un momento dado, él es el que me dice, es que Néstor, es incompatible. Si tú quieres saber de verdad si esto es tu vocación, pues no puedes seguir ahí porque si sigues ahí estás caminando con dos cosas que son incompatibles, tienes que tomar una decisión. Y la decisión fluyó, o sea, hubo un momento en que fluyó, fue como que pues, esto es lo que tiene que pasar. Pero no fue... ¿Qué te dijo? Tienes que hacer esto, claro, si no haces esto. O sea. Yo entro al seminario para el segundo semestre de mi vida universitaria. Claro. ¿Sí? Es un periodo de 6 meses más o menos. Y todo ese proceso para entrar, que no es el discernimiento final, eso uno lo descubre después, ¿verdad? De que yo entro al seminario para averiguar si esta es mi vocación. Así que yo tomo decisiones y sabiendo
que voy a averiguar algo. El proceso de formación, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, él entra al seminario porque va a ser sacerdote. No, yo entré al seminario para ver si eso es lo que Dios quiere. Así que es un periodo bien riesgoso. Y entonces, dentro de cosas que ciertamente están estables, tú decides por unas que son riesgosas. Eso es lo que me va a preguntar mi papá. Porque entonces yo no hablé con mi papá, pero mi mamá habló con mi papá, porque eso es lo que pasa. Y mi papá un día me pregunta, tu madre me ha dicho. De un seminario. Tú estás haciendo, ¿qué es eso? ¿Y qué va a pasar con la universidad si te vas al seminario? Pues tengo que dejar la universidad. Y me tengo que ir a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Filosofía. O sea, ¿para qué sirve eso? ¿Qué rayo es eso? ¿Para qué sirve eso? Así que mi papá, objetivamente hablando, tiene unas inquietudes muy concretas. ¿Y qué pasa si dejas el seminario? ¿Qué vas a hacer con tu vida si eso no es? Papi fue muy incisivo, pero también, ¿no?, sin coartar mi libertad, porque en mi casa siempre fueron muy respetuosos de nuestra libertad, de nuestras decisiones, con mucho cariño, con mucho amor. Pues ahí llegó el momento en que se tuvo que tomar las decisiones y transferirme de universidad, entrar a la Universidad Central a estudiar la primera parte, que era la filosofía, entrar al seminario, una vida de internado. Así que hay unas estructuras que cambian en la vida de uno. Y ya sí, comencé para el segundo semestre universitario, pues ya entré al seminario, tomé la decisión y ya pues comienzo ya a la formación, a la vida sacerdotal. Yo fui al seminario diocesano, Santa María de los Ángeles en ese momento, del seminario diocesano de San Juan, arquidiocesano. Tengo que decir que las orientaciones que me dio Padre Felices y allí en el seminario, los directores espirituales, mis directores espirituales, cómo me aclararon lo que era la vocación a la vida religiosa, la vocación a la vida diocesana. Y por alguna razón yo desde el principio entendí que si mi vocación era sacerdotal, era diocesana. Eso fue, pero con una claridad pasmosa. Yo sabía, y a mí me dijeron, es esto, estas son las características de una, estas son las características de otra, y esto es. No, eso no, jamás tuve dudas con respecto a mi ministerio diocesano. Y ahí entonces ya entré al seminario. Una vez entras al seminario, dices que entras a una vida, vamos a decir, de inestabilidad. Vamos a decir que tenías de alguna manera estable era novia, mucha estabilidad. una pareja. Bueno, el seminario te da mucha estabilidad en términos de estructura. De orden. Pero tenías... Conmigo entraron 3 más que no terminaron. Claro. O sea, durante mi periodo de seminario fueron bastantes los que intentaron y no llegaron al final. Y mientras yo voy estudiando y estudiando... ¿Tú en algún momento pensaste seguir uno de a esos 3? Algo que dejaste, que añorabas, decía, yo tengo ganas de mirar atrás y volver con la pareja o continuar con mi carrera de electrónica. Una vez entraste, decidido. Bueno. En el proceso de discernimiento. Pero esa tentación de... Dudas... Yo me ordené sacerdote a los 23 años, o sea, es imposible no tener dudas, o sea, claro. Y de hecho, mal hubiese sido que no las hubiese tenido, ¿verdad? Porque no hubiera sido discernimiento. Para el discernimiento es necesaria la duda. ¿Cómo yo sé que es esto si realmente no tengo deseo de otra cosa? O sea, ¿cómo yo sé que estoy aceptando? Si no viene, si tú no tienes que pasar por esa dinámica de renuncia, o sea, eso es lo que hacen, lo que hace realidad el que sea una opción. De hecho, es que es una opción, pues para ser una opción no puede ser la única. Tienen que haber otras. Yo sí comprendo que distinto es yo pensar que Dios quiere algo para mí y que eso que quiere para mí, pues si es la voluntad de Dios y Él es el que más sabe, pues es una. No son 15, pero aún así Él me deja libre para optar decidir. Por ella, ¿no? Y entonces eso lo tiene de frente. Y lo que tiene de frente es bueno. No es que es que hubiese sido malo si hubiese sido otra cosa. No.
La vida matrimonial es buena, es extraordinaria. Uno trabaja con matrimonios y con parejas y eso desarrolla la vida de las personas y las lleva a la santidad y es un camino aceptable. En mi caso, mi discernimiento es qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces no es esto es bueno o aquello es bueno. Es que no se trata de que si esto es bueno o no es. Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces ahí es donde está la tensión, porque pues efectivamente uno tiene inclinaciones, uno tiene gustos, Sí, uno aspiraciones, sigue mirando. O sea, yo estoy en la adolescencia, yo en el seminario, padre, ¿y usted no miró a ninguna mujer? No, yo las miré a todas. No, claro, pues es que yo no dejé de ser persona, claro, que ni tengo de sentir mi como biología, hombre. ni el sentir, ni todo. O sea, una persona que tiene 22, 23 años, tiene todos los impulsos que cualquier persona que tiene 23 años tiene. Todos iguales, gustos iguales, pasa igual. Y con más razón, el proceso del discernimiento pues es fuerte porque los impulsos están ahí. Entonces tú tienes que ver por qué estás decidiendo y para qué estás decidiendo y qué es lo que se convierte en el bien mayor para ti. Y luego la interacción con los compañeros en el seminario. Mi proceso fue doble. Parte fue en Puerto Rico, parte fue en España. El proceso en Puerto Rico fue acelerado y fue acelerado porque al estudiar en la Universidad Central de Bayamón, yo adelanté bastante el proceso del bachillerato en filosofía. Entonces, uniendo los estudios que ya tenía de la Universidad Central de Bayamón, voy a la Universidad Central, perdón, del Colegio Regional a la Universidad Central, y entonces termino mi proceso de filosofía en 3 años. Yo hice el bachillerato en 3 años, cogiendo verano, cogiendo un montón de créditos, etcétera, etcétera, etcétera. 20, el último semestre 21 créditos y acabé en 3 años. Yo tuve prácticamente 4 semestres. Los 2 años que estuve fueron 2 años y medio en Puerto Rico y fueron 2 años de 21 créditos y cogiendo créditos los veranos. Yo me sentí tan bien cuando acabé. Y de ahí entonces voy al Seminario de Toledo en España. Ah, mira qué bien. Otro estilo. Y allí sí fueron 4 años. Y es otro estilo porque la facultad es residente en el seminario. Y yo vivo en el seminario, cojo las clases en el seminario. Comes en el seminario. Como en el seminario. Pero curiosamente, con un espíritu de libertad también muy amplio. O sea, yo caminaba, salía, o sea, y yo gocé. Los 4 años en España me los gocé. Ya son más sacerdotes alrededor de uno, hay una amplitud también en el pensamiento, hay una diversidad mayor. El Seminario de Toledo es un seminario muy conservador en términos de las formas, pero al mismo tiempo había mucha amplitud. En la facultad estudiaban también compañeros de comunidades religiosas y tenía entonces más compañeros de mi curso. En la vida diocesana. Un enriquecimiento cultural, tremendo, de familia. Sí, espectacular. Y ya empiezas a tener también una visión de iglesia más amplia. Más universal. Porque ahora estoy viendo la iglesia que se vive en España, en Europa. Pero entonces allá hay otros elementos adicionales y es la frecuencia que venían sacerdotes misioneros a visitar el seminario diocesano. Entonces la apertura a la misión ad extra, que sale de la iglesia, dentro del seminario diocesano, era muy fuerte en Toledo. Y te da entonces otro tipo de inquietud con respecto a lo que significa la vida sacerdotal incluso diocesana. Porque la diócesis de Toledo tenía sacerdotes diocesanos misioneros, que no dejaban de ser diocesanos. Estaban sirviendo en otros lugares, pero eran de la diócesis de Toledo. Y podía pasar 2 cosas. O regresaban a la diócesis de Toledo, o terminaban incardinándose en las diócesis en las que estaban trabajando. Mira qué bien. Y sí, te abrió ese campo de visión, y la de interacción iglesia, y el pensamiento. de colaboración, de cómo iglesias pueden colaborar. Fue un periodo para mí bellísimo, bellísimo. Qué bien. Estás esos otros 4 años, regresas ya para ordenarte apenas con 23 añitos, 23. Vas a cumplir 30 años de ministerio sacerdotal. El año que viene. Así que podemos sacar casi la edad, pero no la vamos a decir.
53. Muy bien, muy bien. Yo me ordené diácono a los 22, mi ordenación diaconal fue en España. Yo pedí ordenarme qué con bien. mis compañeros, porque fue con los que De fui curso. caminando en esos momentos, porque ese último año del diaconado, no el último año ya que eres diácono, fue el anterior, era ya el tercer año de teología. Estaba con estos compañeros que ya estábamos encaminándonos al Para la diaconado, ordenación. que para los que nos ordenamos, particularmente en el clero diocesano, las personas deben entender que la ordenación diaconal Ya va con todo. es Te la poncha del todo. compromiso. Ahí es donde uno ya, ordenarte presbítero es lo que tú Es anhelas confirmar. para vivir los sacramentos, para poder celebrar misa, pero la de que te comprometes es la diaconal. La de no mirar atrás, la de cogiste en la mano y no miraste atrás, es la ordenación diaconal. Y aquello fue bien angustioso, fue un año bien, buena angustia, ¿sabes? No mala, yo no estoy diciendo que es malo. De Estoy confirmación. diciendo de angustia, de trabajar, de hablar con los compañeros y de que esos compañeros que se iban a ordenar conmigo, de mi curso éramos 13, pero éramos 5 los que nos ordenábamos diáconos en ese momento. Y nos sentábamos a hablar y esos diálogos eran espectaculares, pero de lo asustados que estábamos, de las angustias, de las cosas que pensábamos, de lo que nosotros sabíamos a que íbamos a renunciar. Wow. Y luego tuvimos nuestro retiro de ordenación y también un momento que yo lo he contado en los medios, lo he contado más de una ocasión. Tenía un compañero mexicano, religioso, y que hizo este retiro también con nosotros, que era mi pana, éramos buenos amigos, estuvimos estudiando esos 4 años, Noé. Y tuvimos este retiro, que era un retiro en silencio, 5 días, y cuando terminara ese retiro, a los 2 días nos íbamos a ordenar diáconos. Oh, wow. Eso es maltrato, eso no se hace. O sea, ¿cómo a ti te mandan a un retiro en silencio que si te cogían hablando, te decían que te iban a votar y todas esas cosas? Sí, Bueno, sí, una cosa esa tensión tremenda, extra, una esa tensión. tensión extra que... Ya en el calor del verano, es junio, mi ordenación fue 29 de junio del 91. Toledo se trepa sobre los 100 grados. Y yo entro con Noé y antes de empezar el retiro hablamos y yo le digo a Noé, no podemos hablar por lo menos 3 días. O sea, tenemos Ese que voto, aguantar, vamos a hacer un voto de tenemos que silencio, aguantar 3 3 días días. por lo menos de no hablar. Sí, nos lo propusimos de verdad. Y empezó el retiro y al segundo día del retiro, era el mediodía, yo dando vueltas allí, llego después del almuerzo, que los españoles cogen la siesta y todo el mundo durmiendo. Y yo dando vueltas allí, no podía, y yo, ¿pero qué es esto? O sea, con toda esa angustia y... A punto de trepar paredes. entonces pensando, voy ahí donde no es. Y el chico, pero es que nosotros quedamos 3 días, con un cargo de conciencia tremendo. Y yo, no, ya no puedo más. Y fui, se me había pasado un día, y fui allí. Silencio, porque no me cojan. Le toco la puerta a Noé. Noé abre la puerta, estaba en t-shirt, pantalones cortos. Me mira, me dice que pase. Yo entro, cierra la puerta, me viro y Noé me dice, ¿por qué tardaste tanto? Estábamos ya A punto de explotar. Estábamos a punto de explotar. Nada, durante ese retiro también reflexionamos mucho. Cuando llegó ese momento de la ordenación, fue tan impresionante con mis compañeros. Se ordenaban 21 presbíteros en la diócesis de Toledo. Era el 50 aniversario de ordenación sacerdotal del obispo del lugar, Marcelo González Martín, y sus 25 de episcopado. Wow. Era una celebración en la Catedral de Toledo, pero espectacular. Y nada, ahí yo recuerdo cuando nos estaban revistiendo de diáconos, yo mirando a Noé llorando, yo llorando. Pues, si estábamos ahí, uno te hacía los compromisos y uno dice, olvídate, aquí de pecho nos tiramos. Qué bien. Y tengo que decir que después de ese momento, mucha paz, una experiencia, o sea, Mucha serenidad. era toda esa Botaste tensión, toda esa sí, tensión todo ese ahí. golpe de ese año, ahí. Se quedó. Y ya después, pues era lo otro, seguir Viene el la camino ordenación. hasta que llegara la ordenación sacerdotal, que fue 29 de junio Mira, pues. del 92. Mira, O sea, yo, cada vez que celebro mi aniversario sacerdotal, yo sí tengo 30 años de diácono, Qué bien. porque es el mismo día. Claro. Entonces, siempre lo recuerdo, yo digo, yo celebro tanto de diácono, tanto de sacerdote, porque coincidió. 29 de junio del 92 fue mi ordenación sacerdotal por el cardenal Luis Aponte Martínez.
a quien agradezco profundamente la confianza y ese don, y fue en la Catedral de San Juan. Qué hermoso. Padre, en estos 30 años, ¿qué nos podría alguna experiencia que Tú necesitas como 5 programas más. Sí, por lo menos ahora en 5 minutos. En 5 minutos que nos quedan, mira, a mí la vida ministerial me ha hecho profundamente feliz. Yo he estado en varias comunidades, estuve en la Catedral de San Juan por un mes y fue espectacular. De ahí pasé a Toalta, el pueblo de Toalta, San Fernando Reyes, estuve de vicario parroquial allí durante un año. Y después de eso voy a Santo Domingo de Guzmán, la parroquia también entre Toalta y Bayamón, y estuve 2 años. Esa fue mi primera experiencia de dirigir una comunidad parroquial. Fui allí administrador parroquial. De ahí a San Andrés, en Country Club, 12, 13 años. Y luego el resto del tiempo ahora en Santo Cristo de los Milagros, que de hecho es la parroquia donde hice mi primera comunión. Y durante ese tiempo, pues, la cantidad de experiencias en mi vida sacerdotal, pues, han sido abundantes. Tanto de trabajar con las comunidades con muchas capillas, como era la de Toalta, que eran 12 capillas, donde éramos 2 sacerdotes y cada uno el domingo teníamos que celebrar entre sábado y domingo 6 misas, 3 el sábado, 3 el domingo. Él también corriendo por todas esas capillas. En Banscoy también habían varias capillas. A pasar a estar en un ambiente de urbanización distinto, el tener la oportunidad de servir al pueblo santo de Dios y ver cómo ese pueblo santo de Dios está dispuesto a servir, y yo entrar en la conciencia de que mi papel siempre es de servicio, porque es bien peligroso. El pastor se puede convertir en un déspota fácilmente, y tú entender que no. Estar en una iglesia, en la iglesia arquidiocesana, que también he deseado servir. Trabajé en el sínodo arquidiocesano. Lo que hoy el Papa Francisco quiere hacer para hablar de la sinodalidad, la arquidiócesis de San Juan lo vivió perfectamente en el 2007. El sínodo arquidiocesano fue un compartir de ideas y de pensamientos de laicos, de religiosos, religiosas, sacerdotes, y todos con la misma voz, en un grupo amplio. Y fue una reflexión que duró un año, 7 años de preparación y un año de reflexión todos los fines de semana. Impresionante. Okay. Y luego también en 2 oportunidades que he tenido la oportunidad de visitar ambientes de misión. No he tenido la oportunidad, no se me ha dado, de tener una oportunidad misionera prolongada, a la que aspiro, pero sí la oportunidad de visitar en 2 momentos ambientes de misión. En Perú, con la comunidad misionera de Villarregia, y hace 2 años atrás que estuve en Camboya, con Quique Figaredo, que es el prefecto de Battambang en Camboya, y estuve un mes conociendo y viviendo en ese ambiente de misión. Vuelvo y digo, eso no me hace misionero. Yo no quiero el título de misionero como aquellos que lo hacen de verdad. Pero he tenido esa experiencia en 2 ocasiones. Padre, de esos 29 años cumpliditos de vida ministerial, llevas 25 aquí en el canal. Justamente coincide con las bodas de plata. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Desde el principio del canal, tú llevas celebrando la misa aquí. Se te van a acabar los 5 minutos. ¿Tú quieres otro programa? Queda uno. Mira, tremendamente enriquecedor, viendo los frutos que da el poder utilizar los medios para llegar a las personas a quienes la Eucaristía no puede llegar. Hoy ya tenemos otros medios y lo estamos haciendo en las parroquias, ¿verdad? Pero hasta hace poco este era el medio. Dios me dio la oportunidad de estar en el canal en el momento de su fundación, con Monseñor Fontanes, con los Borreros que estaban aquí, un matrimonio que fueron los fundadores del canal. Ella recientemente ya fue a morar con el Señor. Y fue ver la ingeniería de construir esto, o sea, de ver estas instalaciones de abandonadas a celebrar la bendición del canal.
y de ahí en adelante se conseguían sacerdotes que estuvieran en la misa, pero ya hasta que se convirtió en un grupo, y entonces que celebrábamos la misa. Yo llevo celebrando esa misa del jueves del canal, pues 20 y pico de años. 25 años, wow, espectacular. Bueno, Padre Yulfo, ha sido en verdad una alegría. Tantas experiencias y tantas que nos podría seguir contando, que son extraordinarias, pero me gustó algo mucho que dijiste, sobre todo para esos jóvenes que están con esa inquietud, están en la universidad, tienen su pareja y quizás están sintiendo esa espinita de la vocación, que dijiste algo interesante, que el seminario es el verdadero comienzo del discernimiento. A veces piensan los muchachos que tengo que estar súper mega decidido de cuando entre al seminario es porque voy a ser cura. Y no, o sea que es dejarse llevar. Dejarse llevar. Y el discernimiento, claro, dijiste, el acompañamiento. Y el Señor va guiando y el Señor te va dando aquello que tú necesitas para discernir. Y luego, pues, la perseverancia es de Él. Y los azotes, pues, siguen, o sea, y la vida, pues, sigue. Y luego que te ordenas sacerdote, pues ya tienes una convicción con respecto a tu vocación, pero aún así sigues discerniendo muchas cosas a través de la vida. Y vas Cada viendo, día es una confirmación. Claro, una confirmación, y vas viendo a un Señor que con mucha misericordia te ama, te quiere, con todos los defectos, con todas las cosas que puedan pasar en tu vida, que te levanta en tus momentos de caída y que te fortalece para que tu ministerio dé fruto. Y uno va viendo que si bien puede contar muchas cosas que uno ha hecho, realmente lo que está contando son las cosas que hace el Señor, porque a través de uno. Él es el que ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Ya lo dijo la Virgen en el Magnificat, y eso es lo que se aplica en cada uno de nosotros. Muy bien. Padre Yulfo, gracias una vez más. Gracias por su testimonio.